Capítulo 44. El lobo seguidor. 5 de marzo, año 1 del Nuevo Mundo, aguas internacionales entre el continente euroasiático y el nuevo continente, buque insignia de la flota del Pacífico rusa, barco Baryak. ¿La flota enemiga huyó? Sí, aunque la velocidad varía debido a los buques dañados, parece que viraron y se dirigen en la misma dirección. El jefe de Estado Mayor de la flota continuó revisando la información proporcionada por los MiG-29K de la Armada India. El enemigo huye en dirección suroeste. A la cabeza hay varios buques intactos de clase 5000 y 2000 toneladas. Detrás les siguen varios buques de combate grandes dañados. El último buque, que está en llamas, es un acorazado que supera las 10.000 toneladas con facilidad. Ante la palabra acorazado, la tripulación de la armada, que poseía un crucero de misiles de 24.000 toneladas, exclamó un no. Además, 2 buques de clase acorazado, que se cree que están siendo abandonados por la tripulación, han sido dejados atrás. Parece que varios buques de clase 2000 toneladas se quedaron para rescatar a la tripulación. Entonces, daremos un pequeño rodeo para ver a dónde regresan esos tipos. El jefe de Estado Mayor puso una cara amarga ante las palabras del almirante. Sin embargo, ya casi no nos quedan misiles antibuque. Acercarnos a la base del enemigo sin armas todavía tenemos muchos misiles antiaéreos, y si no confirmamos de dónde vienen, Moscú tampoco podrá decidir sus próximas acciones. Tranquilo, solo necesitamos confirmar el puerto al que ingresan con el radar. Actualmente, la armada rusa no tiene portaaviones, por lo que solo tienen helicópteros con el rotor principal contrarrotatorio como característica distintiva. Además, mira, la armada india parece que irá. Al final, si los MiG de ellos lo confirman, no tendremos que acercarnos tanto a la costa. Pero, francamente, aunque la flota del Báltico y la flota del Norte estaban navegando hacia el Pacífico, casi toda la flota del Pacífico estaba aquí, por lo que Vladivostok estaba vacía. No sería bueno no regresar por mucho tiempo, considerando el contacto con el nuevo continente. Dejaremos que la mitad regrese para reabastecerse, ¿te parece bien? Entendido. Dejaré que todos los destructores clase Sobremeni regresen. ¿Está de acuerdo? El almirante pensó que podría haber enviado más, pero no lo dijo en voz alta. De todos modos, el buque insignia Baryak era la máxima fuerza, y el resto era solo un extra. Por cierto, el Baryak disimuladamente conservaba 8 misiles antibuque. El almirante y el capitán pensaban secretamente en dispararlos si tenían la oportunidad, aunque no se lo dijeran el uno al otro. Aún así, incluso si se hubieran quedado sin misiles antibuque, los 150 kilogramos de carga explosiva del misil antiaéreo S-300 eran más que suficientes para rivalizar con los misiles antibuque occidentales. 5 de marzo, año 1 del Nuevo Mundo, aguas internacionales entre el continente euroasiático y el nuevo continente, buque insignia de la flota del Mar del Sur, portaaviones Shandong. La flota china, que se había unido discretamente al ataque con misiles antibuque de las flotas india y rusa, no tenía los resultados espectaculares de hundimiento de acorazados, ya que, a diferencia de India y Rusia, no estaba obsesionada patológicamente con los misiles antibuque grandes, sino que tendía a adoptar armamento del bloque oriental basado en los buques de la Armada de los Estados Unidos. No es que no tuvieran misiles antibuque grandes, ya que contaban con destructores clase Sobremeni, pero, lamentablemente, debido a problemas de distancia, los misiles indios y rusos impactaron primero, y solo lograron dar el golpe de gracia a los buques ya dañados. ¿Y bien, los están rastreando correctamente? Sí, no hay problema ya que tenemos a la flota indo-rusa en el radar. El plan era rastrear a la flota indo-rusa, que a su vez perseguía a la flota no identificada, para averiguar de dónde venía esta última y, si era posible, tomar una porción del pastel. Esto demostraba su voracidad, ya que el nuevo continente no era suficiente para ellos. Sin embargo, no tenemos fuerzas de desembarco, y todas están ocupadas en el nuevo continente. Incluso si los encontramos, deberíamos observar en silencio por un tiempo. Dejando de lado a Rusia, que está en el nuevo continente, India estará libre, y si nos demoramos demasiado, se llevarán lo mejor. Debemos extraer fuerzas de alguna manera. Aunque no se puede sacar de donde no hay, parece que para el comisario político, arrebatar las tierras de la nueva facción era una decisión tomada. Definitivamente necesitamos más portaaviones y buques de asalto anfibio. El comisario político se convencía a sí mismo. Sin embargo, en la situación actual de posible conflicto con India y Rusia, no solo no podían descuidar al ejército de tierra y a la fuerza aérea, sino que debían reforzarlos.
De lo contrario, apoderarse de las tierras del nuevo continente o de los que estaban persiguiendo ahora sería un sueño lejano. Sin embargo, India, que por ahora no ha enviado tropas al nuevo continente, tendrá ventaja en el lugar al que se dirijan. Pero eso no es razón para dárselo a India. Si establecemos nuestros intereses antes de que Estados Unidos empiece a quejarse, será nuestro. Afortunadamente, están demasiado ocupados con sus problemas internos y Centroamérica como para prestarnos mucha atención. Aún así, no se pueden usar recursos que no existen, suspiró el comandante de la flota en secreto. 11 de marzo, año 1 del Nuevo Mundo, frente al puerto militar de Kaliningrad. Federación de Salzstein, buque insignia de la gran flota oceánica, Zalan. Con una escora de 8 grados a babor, los cañones secundarios y las baterías antiaéreas de babor estaban apagados, pero en un estado terrible por el fuego. Solo la mitad de las calderas del lado de estribor podían usarse, y el puente de popa era inhabitable debido a un gran agujero en la chimenea. A pesar de todo, el Zalan continuaba navegando lenta pero seguramente hacia su puerto base. Por fin hemos regresado hasta aquí. Supongo que llegaremos 1 o 2 días después de la flota que regresó antes. No se puede evitar. Con las reparaciones de emergencia, solo podemos mantener 8 nudos. Es más que suerte que el enemigo no nos haya perseguido, es extraño. Bueno, tomémoslo como algo bueno. Pronto deberían poder ver el puerto militar de Kaliningrad, su puerto base. Sin embargo, no había alegría por el regreso en el buque. A pesar de no hundirse, casi la mitad de los cerca de 2,000 tripulantes de este solo barco habían muerto en combate. Y de ellos, la mitad no tenían cuerpos. ¿Fueron envueltos por el incendio violento? ¿Estaban en un compartimento estanco cerrado? ¿O cayeron al mar por la onda expansiva al intentar escapar del fuego? Sí, hemos regresado. Dicho esto, el almirante bajó la mirada y murmuró algo como me pregunto si tengo balas en la pistola. Capitán, regresaré a mi camarote. Pase lo que pase, no permita que nadie entre en la habitación. Al ver el rostro sin expresión del almirante, el capitán sintió una fuerte convicción de que no debía permitirle regresar a su camarote. Almirante, pronto podremos comunicarnos por radio con el cuartel general de la Armada. ¿No sería mejor esperar hasta haber confirmado el estado de los buques que regresaron sanos y salvos? El capitán, al que no se le ocurrió una mejor idea de inmediato, decidió ganar tiempo y desvió la mirada hacia el oficial de comunicaciones. Pero al ver la expresión extraña del oficial de comunicaciones, pensó para sí mismo si había fallado. He estado llamando por radio, pero no hay respuesta en absoluto. ¿En absoluto? Sí, probé a llamar a otros buques además del cuartel general, a los que supuestamente regresaron antes, pero no hay respuesta. Un silencio incómodo dominó el puente. Se ven varias columnas de humo levantándose en dirección al puerto militar. El informe del vigía rompió el silencio, envolviendo el puente en una atmósfera aún más pesada. 10 de marzo, año 1 del Nuevo Mundo, puerto militar de Kaliningrad, Federación de Salzstein. Un día antes del regreso del Zalan. El puerto militar de Kaliningrad, puerto base de la gran flota oceánica, estaba sumido en un caos sin precedentes. A pesar de que habían sido notificados con antelación, los buques en un estado lamentable regresaban uno tras otro. Acorazados con la superestructura destrozada, cruceros pesados que regresaban marcha atrás con la proa sumergida debido a la inundación, y portaaviones con escora permanente que no podía corregirse. El astillero naval estaba operando a plena capacidad. Sin embargo, lo que más desconcertó a las personas que esperaban el regreso de la gran flota oceánica fue la escasez de buques que regresaron. ¿Qué había pasado con los buques que no regresaron? Todos lo entendían sin necesidad de preguntar, pero les resultaba increíble. Es cierto que la armada de la Federación de Salzstein solo tenía la mitad del tamaño de las de Asgard u Oriase. Pero, a diferencia de Asgard y Oriase, que operaban con varias flotas divididas, Salzstein había concentrado todos sus buques capitales en la gran flota oceánica. Si se consideraba la fuerza en una sola batalla naval, se suponía que no tenía rival en el mundo. El hecho de que estuviera prácticamente aniquilada, dejando solo 3 acorazados y un portaaviones, y esos 4 buques estaban todos con daños moderados o graves, y sin capacidad de combate, dejó a todos incrédulos sobre con qué fuerza habían luchado. Los muelles se priorizaron para los buques grandes que se estaban inundando, y algunos cruceros pesados y ligeros fueron atracados con sus superestructuras gravemente dañadas. Era imposible ocultar tal cosa desde el mar o la tierra, y el área alrededor del puerto militar se llenó de multitudes rápidamente.
La mayoría eran familias de militares, que se abalanzaron al escuchar rumores de que la flota había regresado destrozada después de zarpar sin dar ninguna información. En el muelle, donde se oía el clamor del forcejeo entre la multitud que intentaba entrar y la guardia de la base, los trabajadores se dedicaban silenciosamente a amarrar los buques y a trasladar a los heridos y muertos. Al principio, los trabajadores se sobresaltaban al ver a cada víctima y herido grave, pero pronto esos gritos cesaron, y todos se dedicaron a su trabajo en silencio. Mientras todos trabajaban con la cabeza gacha, había alguien en lo alto del faro del puerto, mirando el horizonte con binoculares. Era el vigía de la fortaleza de defensa del puerto militar de Kaliningrad. Aunque se había desplegado radar, su rendimiento era inestable, no había procesamiento de Sea Clutter de las olas, y ni siquiera se había desarrollado el osciloscopio TI, lo que dificultaba la vigilancia de 360 grados. Por lo tanto, el ojo humano seguía siendo una herramienta importante para la detección. Aunque estaba concentrado en el horizonte con la esperanza de ser el primero en detectar un buque dañado que regresara para avisar a los remolcadores y al astillero, su respuesta a su misión original se retrasó. Es innegable que había un relajo en su mente, la idea de que ningún idiota atacaría un puerto militar equipado con camiones de fortaleza. En cualquier caso, lo que sucedió superó su capacidad de comprensión. 8 misiles P-1000 que llegaron a Mach 2-5 impactaron en sus objetivos designados, el astillero naval, las instalaciones terrestres del puerto militar y los buques que finalmente habían logrado regresar, justo en el momento en que el vigía hacía sonar la alarma, liberando la energía destructiva de su ojiva de 500 kilogramos. El recuento de muertos y heridos en la batalla naval aún no se había completado, y en algunos casos, las familias de los militares se habían abalanzado en masa. Por lo tanto, el número final de muertos y heridos se volvió extremadamente confuso, convirtiéndose en motivo de controversia en el futuro. Sin embargo, a la flota indo-rusa no le importó nada de eso y regresó a casa después de completar su objetivo. Fin del capítulo 44. El link a la historia del autor estará en la descripción.